hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor, hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de adorarle y exaltar Amén. su bendito y poderoso nombre. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das cada día de podernos acercar hasta el trono de tu gracia, confiadamente en el nombre poderoso de ti, Hijo amado Jesucristo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por preparar nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser con el alimento que tú, oh Dios, nos traes en esta hermosa mañana. Amén. Pido y ruego, Señor, que seas usando a tu siervo Gustavo para la honra y gloria de ti, Hijo Jesucristo, para edificación de toda tu iglesia, así como tu palabra nos enseña que esta es tu buena y perfecta voluntad, que todos crean en el unigénito Hijo que es tu Hijo amado Jesucristo. Y en Él te damos gracias hoy y siempre, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén. 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 Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. El Señor les bendiga. Continúe bendiciendo la vida de todos y cada uno en esta mañana. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios por todos los que se acordaron de que había cambio de hora y estuvieron aquí a tiempo, ¿verdad? Y a los que están descansando en la casa, Dios les dé refrigerio, ¿verdad? Para que recobren fuerzas y la energía. En esta mañana, como nos enseña la Escritura, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos y cada uno recordando lo que dice Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos recuerda la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como bendito Hijo de Dios, con toda bendición espiritual, le damos la bienvenida a todos y cada uno. En esta mañana los siguientes anuncios que quisiera compartir es recordar el énfasis en el evangelismo, ¿verdad? No solamente como ministerio aquí los sábados a las 10:30 de la mañana, pero también, ¿verdad? Intencionalmente cada uno en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestra familia,
compartir la palabra de Dios con aquellos que sean receptivos para oírla, ¿verdad? Recuerde que esto no es y nunca ha sido éxito 100%. A veces intentamos hablar la palabra de Dios con seres muy queridos y simplemente no quieren escuchar. Entonces sepa dejar que Dios obre en esta vida. Primero se comienza orando, dejar que el Espíritu Santo toque la vida de la persona y la persona pueda en una manera reflexiva hablar con usted, conversar con usted y usted pueda testificarle del Señor. Recuerde que esto no es una tarea fácil, nunca lo ha sido, ¿verdad? Y la idea no es solamente tratar un convencimiento racional, porque el problema con el razonamiento es que puede cambiar. La idea es que sea desde lo espiritual, ¿para qué? Para que ese nuevo nacimiento permanezca a pesar de las adversidades de la vida. Así que por favor esté orando por eso. Les voy a rogar a todos que sigamos orando por el ministerio evangelístico aquí, ¿verdad? Y que todos cuando tengan la voluntad pues puedan reunirse en un mismo propósito y poder salir a evangelizar. También les quería recordar acerca de la Iglesia Pregunta. La Iglesia Pregunta comenzó como una iniciativa, ¿verdad?, en tratar de buscar respuestas a inquietudes doctrinales que pueden estar apareciendo en la vida diaria de todos nosotros, como resultado de nuestras interacciones. No necesariamente es relacionado con el estudio, la serie de estudios que llevamos, en este caso el Apocalipsis, sino que puede hacer que una película que usted vio, una canción que escuchó, una noticia que vio, ¿verdad?, esto produzca en usted una especie de inquietud espiritual respecto de qué es lo que dice la palabra de Dios en esta situación y poder traer todas las cosas a un conocimiento doctrinal, siempre sujetar todo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que el conocimiento que ustedes tengan por este hecho esté basado en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Así que les recuerdo, el próximo domingo nos toca después del servicio, así que prepare todas las preguntas que usted tiene. Si la inquietud doctrinal que usted tiene, siente usted que lo está sacando de su vida espiritual, lo está poniendo a dudar de cosas que tal vez son elementales, por favor, hable conmigo, no deje pasar el tiempo, ¿verdad? Es importante que estas cosas las podamos ver a la luz de la palabra de Dios. También quería recordarles acerca del culto de oración. Esto ocurre cada miércoles a las 6 de la tarde, ¿verdad? Los hermanos se reúnen aquí en la iglesia para poder tener estudio bíblico y tener oración. Ayúdenme a orar, ¿verdad? Le estoy pidiendo a Dios la oportunidad de poder hacer unos cambios en mi trabajo y quizás ponerme de acuerdo con los hermanos y poder moverlo al viernes y poder asistir, ¿verdad? Porque es importante orar, para mí es importante orar junto con la iglesia. No lo he podido hacer por cuestiones de trabajo. Los miércoles yo salgo a las 10 de la noche, ustedes todavía salen del culto aquí a sus casas y yo estoy trabajando. Así que si Dios me permite eso, ¿verdad? En los próximos meses quizás volvamos a ese esquema de los viernes y poder participar junto a todos ustedes. Dios lo permita así. Así que ayúdenme a orar por eso, ¿verdad? Y luego recordarles, hacer énfasis siempre en la oración, pero también darle oportunidad a los diáconos a que puedan usar este espacio para la enseñanza, que vayan ellos desplegando todo el talento que Dios les ha dado para poder exponer, para poder enseñar la palabra de Dios. Hermano, recuerde que esto es un aprendizaje. Nadie nace aprendido. La primera prédica que yo hice, hermano, duré 2 horas hablando. y el pastor mexicano en Nicaragua que me estaba enseñando en ese entonces, todavía no estaba en el seminario, me dijo, hermano, no se trata de buscar toda la referencia acerca de un tema en la Biblia, dice, porque no va a terminar nunca, ¿verdad? Me llevó 2 horas. Y luego fui, ¿verdad?, afinando con eso. Él no enseñaba de esta manera. Él enseñaba con el bosquejo. El hermano Alejandro Galaviz, ¿verdad? Dios le esté ayudando. He perdido contacto con él. Él es un misionero mexicano, pastor, ¿verdad? Que fue el que me enseñó a predicar, ¿verdad? Y luego de eso, cuando vine aquí, ¿verdad? Especialmente cuando estuve expuesto a la forma de predicar del pastor Larry Klaus en Merrimack Valley Baptist Church, pude ver el enorme potencial que existía para escudriñar la Escritura y yendo versículo por versículo. Y por la gracia de Dios pude desarrollar este método. No creo que es mío, ¿verdad? Creo que es de otros que me han precedido, pero ha funcionado muchísimo y hemos aprendido muchísimas cosas juntos. Así que por favor, denle ese espacio a los diáconos para que puedan crecer para la gloria de Dios, ¿verdad? Con paciencia todo. Y cuando alguien enseñe algo que no está ajustado a la palabra de Dios, pues ¿qué tenemos que hacer?
volver a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios y corregir, ¿verdad? En amor al que está equivocado. Así que por favor no se olvide de eso. En otro anuncio, si Dios lo permite, el próximo domingo, si se puede dar, vamos a estar presentando no uno, pero 2 bebés por primera vez. Así que por favor esté preparado para un momento muy especial, ¿verdad? Ya le daré más detalles a continuación, el próximo domingo. También recordarles que hoy es importante que tengamos una reunión después del culto. Necesitamos un quórum. ¿Qué es el quórum? Es que la mayoría de los miembros estén presentes para las decisiones que se tienen que tomar. Así que vamos a ir primero al aspecto del quórum, determinarlo y luego poder tomar decisiones como miembros. Así que por favor, después del servicio no se vayan. Si no tenemos quórum hoy, hay que hacer esta reunión el próximo domingo, entonces no va a haber la iglesia pregunta para poder hacer esta reunión. Esto es importante, esta información que tenemos que proveerle a la Secretaría del Estado de New Hampshire, así que por favor, tómenlo en serio. Démele ahí con el codito al hermano que no vino hoy, dígale, hay que estar el domingo en la iglesia para tomar decisiones. Esto es importante para el funcionamiento, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, en términos de las leyes que nos han sido expuestas, ¿verdad?, aquí en la tierra, ¿verdad? Así que por favor, después del servicio hoy vamos a tener una reunión breve, vamos a examinar el quórum, tomar decisiones si está la mayoría presente y si no, esperar hasta el próximo domingo. Pero vamos a hacerlo todo conforme al orden que ha sido establecido. A continuación, yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Froilán, que trae la lectura bíblica y se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 1 hasta el 30. Hechos capítulo 11, versículo 1 hasta el 30. ¿Cuál es el micrófono, hermano? No sé si necesita eso. Dios le bendiga. Los lentes. No, de nada, para servirle, hermano. El tiempo es suyo. Gloria a Dios. Hermano, Dios los bendiga nuevamente. Los saludo con la paz de nuestro único vivo y verdadero Dios, que es Jesucristo. Cuando encuentren la lectura bíblica en Hechos capítulo 11, versículo 1 al 30, por favor se ponen de pie para que así demos lectura. Y lo vamos a hacer antifonalmente, como es costumbre, empezando yo del primer versículo y de ahí continúan ustedes hasta terminar todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos que la palabra del Señor está bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se lee así. Primer versículo de Hechos capítulo 11 dice: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, reptiles, aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Bien conmigo estos 6 hermanos, y entramos a la casa de un varón, Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres de Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente
Si Dios pues les concedió también el mismo don que es a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, todos juntos, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y poderosa y preciosa palabra. Gracias, Señor, por hablarnos cada día con tu Santo Espíritu. Gracias por darnos cada día de lo mejor que es tu presencia. Gracias por mantenernos unidos como tu iglesia, lavadas por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esta hermosa y preciosa revelación que tú nos has dado y nos sigues dando cada día. En ti, Hijo amado Jesucristo, te pedimos y te rogamos, Señor, que seas tú dándonos, Padre, tu bendición, y que todo lo que tú nos permitas hacer en este lugar sea para la honra y gloria de ti, Hijo Jesucristo, dándote gracias en el único vivo y verdadero Dios, que es Jesucristo. Y toda la iglesia dice, amén. 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 Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Los lentes, hermano. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por su bendita palabra, ¿verdad? Y a continuación, antes de pasar a continuación, el hermano Jacobo quería visitarnos hoy, ¿verdad? A pesar de que recientemente, pues, nuestra hermana Patricia partió con el Señor, él quería estar aquí con nosotros, pero se enfermó, está gripado. Así que con mucho amor les comunica, ¿verdad? Pues que quiere estar con nosotros y que está esperando en el Señor esa oportunidad. Así que tal vez en las próximas semanas, cuando ya esté más calientito, ¿verdad? Él pueda venir y regocijarse con nosotros, y también nosotros, pues, tratar de consolarle y de animarle en el Señor, ¿verdad? Si alguno desea la dirección de él para enviarle carta, por favor, después del servicio, comuníquese conmigo y yo les dejo saber la dirección para que usted pueda, como tenga, ¿verdad?, el tiempo y la disposición, enviarle una carta que le dé ánimo, ¿verdad?, a él en este momento difícil. Bueno, la otra cosa que quería decirle, para los que están siguiendo el canal de YouTube, no les estábamos haciendo una broma, ¿verdad? Estábamos tratando de transmitir en vivo, pero de nuevo no pudimos hacerlo, y es por un aspecto técnico. La memoria caché de la consola de transmisión está llena, entonces tengo que limpiar toda esa información y volver a intentar el próximo domingo. Pero la idea es retomar esa bendición de poder transmitir en vivo, y que los hermanos que no pueden asistir o que están fuera en otro país puedan experimentar pues lo que nosotros estamos viendo aquí también en vivo, ¿verdad? Estoy orando porque vamos a comprar también unas luces, porque dicen que parezco una sombra, ¿verdad? En la transmisión no se me ve el rostro a veces. Vamos a buscar unas luces directas también, y para los hermanos que predican, para todo el que lee la lectura bíblica también, que se haga visible la imagen, ¿verdad? Estamos tratando de mejorar de acuerdo al conocimiento que Dios nos da,
para poder hacer esto de una mejor manera y que sea edificación a todos, ¿verdad? No somos expertos en tecnología, pero buscamos servir a Dios en toda capacidad. Así que también esté orando por eso. Bueno, a continuación, los niños, por favor, pueden pasar con sus maestros de escuela dominical. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus maestros y haga de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Jesucristo. Que Dios los bendiga con favor y con sabiduría y aprendan mucho del Señor. Dios les bendiga a todos. Nosotros que nos quedamos aquí, vamos a comenzar ya el capítulo 20, hermanos. Ya estamos casi por terminar. El capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a ver los primeros 10 versículos, perdón. Vamos a ver los primeros 10 versículos. Y los primeros 10 versículos de Apocalipsis hablan acerca del milenio de Cristo. Amados hermanos, hoy ustedes van a oír en estos tiempos como, en la chaqueta, hermano, en la chaqueta, va usted a oír en estos tiempos como hay mucha contradicción en cuanto a doctrinas que se levantan y que tratan de enseñar de que no hay un milenio de paz. Dicen que no hay arrebatamiento, que no hay milenio de paz, que el milenio de paz es simbólico. En realidad, en ninguna parte del capítulo 20 se nos dice, y simbólicamente Cristo va a reinar por 1000 años, pues. Realmente eso tampoco ha pasado hoy, porque aunque la iglesia reconoce el reinado de Cristo, las naciones no. Las naciones no lo reconocen. Entonces, literalmente esto tiene que suceder. Y es cuando ha habido la falta de entendimiento de cómo se desplegan los tiempos dentro de la Escritura, cómo se van a dar. Yo quisiera tomar dentro de la predicación un momento para poder explicarle a grandes rasgos cómo este esquema de tiempo de la palabra de Dios se cumple y dónde está el error probablemente que los hermanos están teniendo a la hora de interpretar las Escrituras de manera que niegan esto. Pero quisiera ser franco en esto primero. Creo que si la palabra arrebatamiento aparece en la Biblia y yo digo que no hay arrebatamiento, quizás el problema es en mí. Si la palabra de Dios dice que hay un milenio de paz después de que el anticristo es derrocado al final de los 7 años de la tribulación, y yo digo que no hay, entonces el problema no creo que esté en la Escritura ni en la interpretación, está en mí. Entonces, es importante que nosotros podamos ver la Escritura y pedirle a Dios, cuando no tenemos la sabiduría, de poder encajar, dice la palabra de Dios, lo bueno a lo bueno. Y poder dar a esto una lógica en cuanto al entendimiento nuestro para poder enseñar también con la misma lógica apropiada. No solamente descartarlo, decir, no hay 1000 años. Y mire el título del capítulo 20, usted que tiene su Biblia, dice ahí, los 1000 años. Pero la gente dice que no hay. La gente dice que son simbólicos. Cristo no ha reinado simbólicamente en la tierra. No ha reinado. ¿Sabe por qué no ha reinado? Porque hay rebeldía de los pueblos, rebeldía de las naciones, aún rebeldía de los hombres de aceptar el señorío de Jesús. Por esta razón, ese reinado que se describe, que no comenzó en Apocalipsis. Cualquiera de ustedes va a encontrar una referencia breve en Isaías capítulo 2, versículo 4, y va a encontrar otra referencia en Isaías capítulo 11, los versículos 5 hasta el 11. Usted va a encontrar la referencia de cómo en la Escritura Dios, desde el profeta Isaías vivió 700 años antes de que Jesucristo fuese manifestado en la carne. Y sin embargo, allá habla de un milenio de paz. Un milenio en que la naturaleza, aún la naturaleza de como ha sido ahora reconocida, ya no se va a manifestar ni comportar de la misma manera. Vamos a ver en el pasaje entonces estos 10 versículos y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a escudriñar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Los 1000 años, la palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Perdón. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos esta mañana por todas tus misericordias, y ninguna de ellas merecemos, Señor, pero nos gozamos de ver tu mano y tu poder sobre nuestras vidas. Gracias por permitirnos despertar con salud y darnos, Señor, este tiempo y este lugar en el cual podemos ser edificados. Gracias por guardar tu palabra de los ataques de todos sus enemigos a través de los tiempos y preservarla para que el día de hoy podamos alimentarnos de ella, Señor. Que como está escrito, tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a ver entonces en este pasaje cómo en Apocalipsis capítulo 20 se nos habla acerca del milenio de paz. En esta lectura que nosotros vimos, hay al menos 3 menciones, no una, 3 menciones. Vemos en la repetición, se los he dicho y se aplica para toda la Escritura. Cuando Dios hace repetición, hace énfasis, no es que tiene un problema de que está olvidando las cosas, es que está haciendo un énfasis al cual nosotros tenemos que poner mucha atención. Dice que Cristo va a reinar 1000 años. Dice que los decapitados en Cristo por el anticristo van a reinar con él 1000 años. Y no solo eso, dice que en esos mismos 1000 años, Satanás va a estar atado ¿por cuánto tiempo? 1000 años. O sea, el requisito es que Satanás esté atado 1000 años mientras Cristo está reinando 1000 años. Mi pregunta para ustedes, ¿es eso, actualmente está sucediendo eso? No, entonces no habla la Biblia de un milenio simbólico. Está hablando literalmente que en ese milenio Satanás tiene que estar atado. Nosotros sabemos que anda suelto. Cuando éramos niños teníamos un juego que decía, ahí viene el diablo suelto, y todos tenían que correrse, ¿verdad? Y no dejarse agarrar de él. Ese era el juego. Hoy sabemos que el diablo anda suelto. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted puede ser un creyente muy entregado a la palabra de Dios, a la oración, al ayuno, a todas estas disciplinas espirituales, y en el momento que usted sea parte de la Escritura y usted deje de ver a Jesús, ese diablo que anda como león rugente está listo para devorarle y hacerlo caer y hacerlo tropezar. Y a veces Dios permite eso, ¿sabe por qué? Porque es necesario a veces que nosotros todos recordemos nuestra propia debilidad. No somos fuertes, hermano. No somos fuertes. Aún los que decimos ser fuertes en el Señor tenemos que tener mucha prudencia, porque en el momento menos indicado podemos caer en las garras del enemigo.
Esto es jactancia, dice la Escritura, cuando nosotros pensamos de nosotros mismos algo que no somos y llevamos mucho dolor delante de Dios y en nosotros mismos cuando nos vemos que hemos caído. No es necesario tratar de demostrar algo que en primer lugar, honestamente, no somos. Pero dejar obrar al Dios que se nos ha sido revelado como lo que es el Dios que todo lo puede. En la Escritura nosotros vamos a ver entonces, si dividimos este pasaje en tres partes, que en primer lugar se nos está hablando de los 1000 años. No dice en ningún lugar aquí que es simbólico, que es espiritual, que no va a pasar en la tierra. Es literalmente va a pasar en la tierra. Es más, la referencia concatenada o conectada con este pasaje es Isaías capítulo 11. Se nos dice que el león va a pasar ¿con quién? Con el cordero. ¿Qué es pasar? Comer de la misma hierba. Imagínese a un león comiendo hierba usted. No cabe en nuestra cabeza ahora, pero realmente dice la Escritura que eso va a suceder. Y va a suceder porque en el momento en que Cristo está reinando, las cosas ya no están funcionando en la naturaleza de la manera que funcionan hoy, que todo está bajo el imperio de las tinieblas, bajo el imperio de Satanás. Hoy la criatura se levanta contra la criatura para saciar su necesidad. En aquel entonces no, porque todo estará siendo saciado, satisfecho por el que reina, el Señor. Dice aquí en primer lugar, perdón, vi un ángel que descendía del cielo. ¿De dónde venía entonces él? Del cielo venía, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel venía con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Déjeme decirle una cosa. Ahorita podemos ver que está el imperio de la potestad del aire del anticristo. ¿Por qué razón? Porque Satanás está suelto. Es más, cuando dice el libro de Judas que al arcángel Miguel contiende contra Moisés por el cuerpo, contiende contra Satanás por el cuerpo de Moisés, perdón, que dice que no se atrevió a proferir juicio contra él, sino que le dijo: Satanás, el Señor te reprenda. Estos son arcángeles, son potestades mayores. No es el ángel regular, pero un arcángel. Por lo tanto, debemos de entender que aunque se le llama ángel, probablemente es un arcángel el que desciende con esas cadenas. Y no solo eso, que es poderoso para atar a Satanás por la voluntad de Dios, y es poderosa la cadena que detiene a Satanás también. ¿Verdad que sí? De otra manera, él se soltaría antes de los 1000 años, pero no puede. Dice que no se va a soltar. Dice que va a ser soltado por Dios. Y esto nos deja pensar también a nosotros porque, como decía el hermano Rafael hace unas semanas cuando hacíamos mención de esto sin llegar al pasaje, ¿por qué Dios va a soltar a Satanás? ¿Verdad? Simplemente en su soberanía y en su designio, quizás Dios todavía, después de todo esto, va a poner a prueba el corazón de los que dicen estar con Él y quizás no están con Él. Por eso hay que estar apercibido. Mire, la idea no es convencerme a mí, yo soy hombre, soy limitado en mis capacidades, en mis facultades. Pero la idea es que si estoy delante de Dios, que pueda ver Dios que en mi mente y en mi corazón he creído plenamente en Cristo. Que no estoy dudando, que no estoy jugando de la salvación, que he creído con seriedad, aún con limitaciones, pero con seriedad, lo que ha sido manifestado del Señor Jesús en su palabra. Esta es la salvación. Entonces vemos aquí, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, lo logró prender, lo logró sujetar, la serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Primer requisito de ese milenio es que Satanás tiene que estar atado. ¿En qué momento Satanás ha estado atado en lo que hemos visto de la creación? En ningún momento. Cuando él se rebeló contra Dios, dice la Escritura también en Isaías capítulo 26, fue lanzado a la tierra
fue echado del cielo. Dice, la tercera parte de los ángeles lo siguieron. Será la decisión más desastrosa que un ser existente haya tomado, porque fueron totalmente cortados de la gloria de Dios. Y entiéndalo, por eso estos ángeles caídos, que aquí en la tierra nosotros conocemos como demonios, no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden usar de fe. Ellos veían a Dios. Y aun viendo a Dios, se rebelaron contra Dios y se fueron con Satanás. Quizás es parte de esa justicia del Señor, que cuando todos nosotros, los que creímos en Cristo, seamos llevados juntos con Él, pero Satanás después de los 1000 años sea suelto, aún va a tener de nuevo que filtrar a aquellos que creen de los que no creen. Porque la prueba es esta, se puede estar tan cerca del Señor y todavía dudar de Él. Los ángeles lo hicieron, los apóstoles lo hicieron. Los apóstoles tenían a Cristo en la mesa con ellos y sin embargo dudaron. Y esto se lo he dicho, hay pastores que en Nicaragua se enfurecieron conmigo. Y yo se los decía, pero la Escritura me dice que aquellos que cayeron más terriblemente fueron los que creían que estaban más cerca del Señor. Es más, Judas lo traicionó. Y Judas estaba en la misma mesa comiendo, mojando el pan con el Señor. Esto es necesario que nosotros lo veamos porque es parte de aquella naturaleza que continúa tal vez en nosotros, aún habiendo una transformación, aún teniendo un cuerpo glorificado, puede hacer que alguno de nosotros, estando con el Señor por 1000 años, vuelva atrás en su convicción y entonces lleve las consecuencias perpetuamente. Lamentablemente es así. El problema es que en el milenio ya no hay predicación. Pablo decía, si ustedes pueden ver, ¿para qué quieren fe? En la explicación de 1 Corintios 13:13 dice así, ahora permanecen pues la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué razón? Porque la esperanza ya no la necesito. Si yo estoy enfrente del Señor, ya no la necesito la esperanza. Hoy necesito esperanza porque no estoy de frente al Señor todavía. No estoy delante de Él. Y ustedes también, todos nosotros necesitamos la esperanza de saber que un día Cristo va a retornar a la tierra y que vamos a ser levantados de entre los muertos, si es que ya partimos con el Señor. Y nuestros cuerpos van a ser glorificados, vamos a poder de estar delante de Él. Esa es la esperanza hoy. Pero el que ya haya pasado por eso y está delante del Señor, ya no necesita esperanza. Y fe, necesitamos fe, dice la palabra de Dios, que no tenemos que caminar por vista, sino por fe, como viendo al invisible, como viendo a Dios sin poder verlo. Físicamente no lo podemos ver. Sabemos que es real, nos ha dado un testimonio en la creación y en su Hijo Jesucristo. Es real. Pero mientras no se cumpla que con nuestros ojos lo estemos viendo, necesitamos la fe. Pero una vez que estemos delante de Él, ya no necesitamos fe, ya estamos delante de Él. De manera que estando con Él y estando delante de Él, lo único que prevalece o permanece, ¿qué es? El amor. El amor por el Señor. Dice, nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Entonces, eso es lo que va a predominar. Dice aquí, después de atarlo por 1000 años, ¿qué hizo el ángel? Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Mire el amor de Dios. Hasta que fuesen cumplidos, ¿cuánto? 1000 años. Todos los que dicen que esto es espiritual tienen un grave problema porque esto no ha sucedido. Satanás no está atado. Y tiene que suceder. Si lo vemos en un orden cronológico, ¿qué pasó antes de estos 1000 años? No solo el arrebatamiento, pero la tribulación, gracias hermano, la tribulación. Entonces ordenadamente tiene que pasar la tribulación, luego al final de esos 7 años, el anticristo con la bestia, que es el falso profeta, lanzados al lago de fuego, todos muertos en la batalla de Armagedón,
que no es la misma batalla que dice aquí que va a ser después de que Satanás sea suelto. La batalla de Gog y Magog no es la de Armagedón. Este es otro error que están cometiendo. La de Armagedón sucede antes de los 1000 años, al final del reinado del anticristo, los 7 años de la tribulación. La batalla de Gog y Magog ocurre al final del milenio. La gente no lo entiende. Hoy dice, no, no hay milenio, es simbólico. No, no hay ningún simbolismo. Y Gog y Magog no es Armagedón. Ese es un grave error que están cometiendo también. Ahora bien, dice aquí, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, dice, debe ser desatado. No se va a soltar él. Dios lo va a soltar. ¿Para qué? Dice, desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo que va a buscar Dios al desatar a Satanás de nuevo? Probar, sí, la convicción de los que están siguiéndolo a él. Hermano, y yo le voy a decir una cosa, llegar a ese punto, vivir 1000 años con Cristo, vivir 1000 años en primer lugar, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo resucitado, se cumplió la Escritura. Estoy con Dios y veo que Cristo está reinando 1000 años y Satanás está atado. Quiere decir que Dios es más poderoso que él. Y sin embargo Dios lo suelta. Y aún soltándolo Dios, yo voy y sigo a Satanás, hermano, ya no hay salvación para mí. Ya esto no es que me predicó el pastor Gustavo y me cae mal y no creo en él. Eso es otra cosa. Pero viendo que Jesús lo amarró por 1000 años y que estuvo atado por 1000 años y yo estoy viviendo con el Señor el milenio de paz, y veo que es Dios el que lo suelta. Él no se soltó porque no tiene el poder para vencer a Dios. Él es desatado por Dios y aún así voy y lo sigo. Mi amado hermano, es la tragedia de la humanidad. Y puede ser que aún, aunque no lo dice la Escritura específicamente, aún ángeles, después de todo esto, aún ángeles puedan unirse a él. Por eso se le llama la serpiente como. La serpiente antigua, pero también se le llama la serpiente astuta. Porque lo que busca es argumentar. Oh, con que Dios te dijo que si comías del jardín ibas a morir. Eso no fue lo que le dijo Dios. Pero busca por el engaño, hacernos caer. Y usted debe de tener esa malicia. Porque así como tenemos malicia para otras cosas en la vida, deberemos tener malicia para ver si la voluntad de alguien es alejarnos de la palabra de Dios, sacarnos de la palabra de Dios. No, no dice eso. No es eso lo que dice. Bueno, ahí está la palabra arrebatamiento, pero no hay arrebatamiento. Eso no se enseñaba. Los cristianos del primer siglo no los enseñaban. Y Pablo, que lo escribió, ¿de qué siglo es? Del primer siglo. Y si era apóstol, quiere decir que cuando él predicaba, enseñaba eso también. Pero hoy te dicen, no, los cristianos del primer siglo no creyeron eso. ¿Y tú cómo sabes? Tú eres del siglo XXI. ¿O estuviste allí? Pero es que la serpiente es astuta. Y lo que busca es hacerte dudar de la palabra de Dios. No, no hay 1000 años, es simbólico. Bueno, ahí dice que son 1000 años. Y dice que al mismo tiempo esos 1000 años son 1000 años que Satanás pasa atado y Jesucristo está reinando sobre la tierra. No está en el trono del cielo, está reinando en la tierra. Por eso no puedo decir que es simbólico. Tiene que pasar porque así está escrito. Y lo escribió Isaías en el Antiguo Testamento y lo confirma Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Sin embargo, les dejaré en este pensamiento porque vemos cómo la obra de Dios durante estos 1000 años es realmente traer paz, pero la paz solo sucede ¿cómo? Atando al maligno, la fuente del mal. Si él está atado, el mundo está en paz. Peor aún, más énfasis pondré, que si él está atado y Cristo está reinando, todo es paz. Por eso es que hoy los hombres no pueden encontrar paz. Los hombres hacen acuerdos, firman los acuerdos hoy, en 3, 4 años los rompen y vuelven a la misma estupidez de estarse matando los unos a los otros.
Porque mientras en el corazón no gobierne Dios, no hay paz. Si Dios no te da paz, no tienes paz con nada ni con nadie. Por eso el llamado en la Escritura, recuerde que oremos por los gobernadores y por los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Para qué dice él? Para que tengan paz. Si Dios controla esas mentes, si Dios controla a esos hombres, entonces hay paz. Si Dios no los controla, están dominados por el diablo, solo quieren estarse matando. Y la guerra es estúpida en todos los aspectos. Déjeme decirle. Porque a veces mueren inocentes que no tienen que ver nada en los conflictos. Esa es la tragedia de la guerra. Y solamente Cristo va a traer paz a la humanidad. Entonces vemos los primeros, los 1000 años. En segundo lugar, vamos a ver, dice, bienaventurado y santo. Este es un nombre que se le da a todos los que resucitan. Y ponga atención, porque aquí está la malicia y quiero que usted ponga mucha atención a lo que yo le voy a decir. ¿Verdad? No es un truco para poner la atención de ustedes, pero es para que usted pueda ver lo que aquí dice la Escritura. Dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Quiere decir que no todos los que sean redimidos van a tener facultad de juzgar, van a ser los que Dios elija para eso. Y dice así, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes son estos decapitados? ¿Ah? No, los que mató el anticristo por no ponerse la marca, decapitó. Ese es el precio. Por eso cuando usted compara, la gente quiere sacar, esto es un error hermenéutico, sacar de contexto y decir, lo que dice Mateo 24:13, y el que persevere hasta el fin será salvo. Eso se aplica a la tribulación, no se aplica hoy. Hoy estamos bajo la gracia. Hoy cree en el Señor Jesús y será salvo. Punto. Allá es el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué razón? Porque muchos van a resistirse a ponerse la marca en la frente o en la mano derecha. Y dice la palabra de Dios que el anticristo los va a decapitar. Y óigame bien, muy interesante la comparación que le voy a hacer. Así como el anticristo va a decapitar a todos los que no se dejen poner las marcas, es una terrible coincidencia que hoy grupos terroristas como ISIS, como Hamas, decapitan a los cristianos de la misma manera. Así que usted dése una idea por dónde andan esos grupos, si realmente vale la pena interceder por ellos. Ponga su corazón en esto, porque no hay nada más terrible que ver a un creyente que dice amar a Cristo e interceder por estos terroristas que hacen lo mismo que el anticristo, decapitar a los creyentes. Ponga mucha atención en eso. Recuerde que el enemigo es astuto. Dice aquí, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Nos va a decir quiénes son estos decapitados. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, quiere decir que los resucitó, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir ahora, en ese milenio, número 1, Satanás tiene que estar atado. Número 2, Cristo está reinando. Número 3, los que fueron decapitados por el anticristo, por no adorar la imagen y por no dejarse poner la marca, reinan con Cristo. Entonces, ¿puede ser ese milenio ahorita, simbólicamente hablando? No, porque el anticristo no ha reinado y el anticristo no ha decapitado a nadie y el anticristo no ha obligado a nadie a ponerse la marca. Entonces eso no se ha cumplido. No puedo sacar la Biblia de contexto. Si yo la saco de su lugar, entonces la enseñanza se perdió. Y hoy lamentablemente muchos hombres que dicen amar a Cristo y servir a Cristo, eso es lo que están haciendo. Yo no puedo sacar la Biblia de contexto. Tienen que pasar, óigame bien, es requisito del milenio, número 1, Satanás está atado.
Número 2, Cristo está reinando. Número 3, los que fueron decapitados por no dejarse poner la marca en las manos y en la frente y no adoraron ni se inclinaron a la bestia, van a reinar con Cristo 1000 años. Si esas 3 cosas no pasan, no ha sucedido todavía. Tienen que suceder esas 3 cosas. Para eso es la Escritura. ¿Se fija ahora qué importante es la Escritura como claridad? Ahí han salido un montón de falsos maestros. No, el milenio fue en el siglo XVIII, el milenio fue en el siglo... Eso no dice la Escritura. La Escritura dice, Satanás está atado, lo cual no ha sucedido. Lamentablemente está suelto y está haciendo desastre por toda la tierra. Número 2, Cristo está reinando en la tierra, tampoco ha sucedido. Si Cristo reinara en la tierra, las naciones estarían sujetas a Él. ¿Sucede eso? No, si prohíben orar en las escuelas. Hay lugares públicos donde no puedes abrir una Biblia. ¿O estoy mintiendo? Cristo no ha reinado 1000 años sobre la tierra. Y ni se ha establecido el anticristo, ni han pasado los 7 años de la tribulación, ni Él ha decapitado a ningún creyente todavía, para que ellos, siendo resucitados, gobiernen 1000 años con Cristo. Mi amado hermano, Dios es Dios de orden. Por lo tanto, como Él establece las cosas, así van a suceder. No las puedo sacar de contexto. No las puedo ideologizar, no las puedo adaptar a hoy. Ya se los he dicho, mucha gente dice, no, que el anticristo es Barack Obama. Yo no creo, a veces se comporta como el anticristo, pero no es. Que el anticristo es el Papa Francisco es argentino, él no puede ser el anticristo. No puede, porque el anticristo tiene que ser de descendencia judía. Lo dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que él aborrecerá la ley de sus padres. Por lo tanto, ¿de quién está hablando? De un judío, el padre Abraham y los patriarcas. Está aborreciendo la ley de Moisés. Es judío el anticristo. Y no me está hablando, cuando dice la ley de sus padres, no me está diciendo un prosélito. De un prosélito que se convirtió a la religión judía, no puede decir la religión de sus padres, porque mis padres no fueron judíos. Si yo me hiciera prosélito hoy. Tiene que ser uno nacido del linaje de las tribus de Israel. ¿Cuál de ellas? Todavía no sé yo, y la Escritura no da ese detalle. Al menos yo no lo he encontrado, pues tal vez me falte estudio en eso. Mi énfasis en Cristo más que en el anticristo, pero puede ser que la Escritura diga y yo no lo haya visto. Pero me habla de que el anticristo es judío. No puede ser el Papa Francisco ni ningún otro papa de cualquier otro lugar del mundo, no puede. Tiene que ser judío. Y la gente se enoja conmigo. Ah, no, es que tú eres de derecha, que tú eres de izquierda, que tú eres aquí, que tú eres allá. No, yo soy por Cristo. Si la palabra de Dios no me dice, yo no puedo estar inventando. Y no puedo estar hablando lo que la palabra de Dios no dice. Pero aquí dice que en ese milenio, número 1, perdone la insistencia, pero tengo que repetir por énfasis, Satanás está atado por 1000 años. Número 2, Cristo está reinando en la tierra por 1000 años. Número 3, los que decapitó el anticristo, que no se dejaron marcar, ellos reinan con Cristo por 1000 años. Es claro, no me puedo salir de allí y enseñar otra cosa. Esto es grave. Dice así, pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que sí se dejaron marcar, los que no obedecieron a Dios, los que no escucharon el evangelio, todos ellos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que esos que no creyeron en el Señor, que no vivieron en el testimonio de Cristo, el milenio van a pasar ¿dónde? En sus tumbas. Muertos, no van a resucitar. Y dice aquí, esta es la primera resurrección. Y corren todos principalmente los pentecostales. ¿Ves? Ahí está. Después de la tribulación va a ser la resurrección. ¿Por qué
no se menciona como la primera resurrección el arrebatamiento. Los agarré movido a todos, ¿verdad? Si les hago un examen ahorita, no estoy llamado a hacerle examen, hermano. Estamos aprendiendo todo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, porque tenía la esperanza de no morir, sino que ser transformados, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos con el Señor en las nubes por siempre. ¿Por qué no se le llama la primera resurrección la resurrección de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia? Porque no, hermano, porque no solo resucitan, también son transformados, son tomados. Esta es la palabra, es traspuestos, como fue Elías y como fue Enoc. Quiere decir que cuando Cristo aparezca por su iglesia, va a haber resurrección de los muertos. ¿Cuáles muertos? Los creyentes. Y va a haber arrebatamiento de los que están vivos porque van a ser transformados para ir con el Señor. Pero aquí dice que todos los que mueran durante el anticristo van a ser resucitados, y es a esa que se le va a llamar la primera resurrección. ¿Por qué? Porque ninguno va a ser arrebatado. Ninguno de ellos va a pasar vivo al otro plano, como va a suceder cuando la iglesia sea tomada. Este es el error que he estado tratando de decirle por tantos años a muchos de estos hermanos pentecostales. Dejen de enseñar que no hay arrebatamiento, porque es un error. En el arrebatamiento no solamente resucitan los muertos, también los que están vivos y son creyentes en el Señor son tomados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos con Jesús. Pero en este momento, a lo que se le llama la primera resurrección, es que todos que no se dejen poner la marca y no adoren a la bestia, ¿van a qué? A morir, van a ser muertos por el anticristo. Por eso todos van a resucitar. Todos los que perseveren hasta el fin serán salvos. Entonces ahora Mateo 24:13 se cumple después de la tribulación. Pero el arrebatamiento de la iglesia es antes. Porque no solo va a haber resurrección de entre los muertos, resurrección de los creyentes, sino que va a haber también, ¿qué cosa? Transposición de los que estén vivos, ¿verdad? Yo tengo que ser honesto, pues cuando yo veo un hombre que ya va para los 50 y veo a Eduardo que tiene 17, hay más chance que Eduardo sea transpuesto y que yo tenga que levantarme entre los muertos. Uno nunca sabe, pero yo estoy más viejo, ¿verdad? Con todo respeto para los mayores, ¿verdad? Porque es así, la lógica de la vida es esa. No siempre las cosas de la lógica humana suceden en la lógica de Dios, no. Pero quiero decirte esto porque es una referencia real. En el arrebatamiento hay resurrección de los muertos, pero transposición de los que aún están vivos. Porque todos vivieron por la fe ¿en quién? En Cristo. Pero en este momento dice que ellos fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Pero no fueron decapitados por los terroristas de ISIS o Hamas o cualquier otro movimiento terrorista de esa naturaleza. Fueron decapitados ¿por quién? Por la bestia, por el anticristo. Entonces, esta primera resurrección exclusivamente es la resurrección de todos los que mueren durante la tribulación. Aquellos en los que se cumple, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, claramente hay una gran diferencia. La resurrección de entre los muertos, que se le llama primera resurrección, es después de la tribulación y es para aquellos que fueron decapitados por el anticristo. Pero no incluye al resto de los creyentes. Si usted y yo partimos con el Señor, la tribulación no ha pasado. Nosotros ni siquiera sabemos quién es el anticristo. ¿Dónde está el momento en que nosotros nos levantamos de entre los muertos como creyentes? En el arrebatamiento. Decía mi profesor de filosofía en la universidad, cuando leas algo
y le falta interpretación o estás obviando algunos detalles, no seas perezoso, lee de nuevo. Y esto está pasando con muchos maestros hoy. O es la primera resurrección, la lógica humana me dice, si es la primera, no hay nada antes. Entonces, esta es la resurrección de todos. Pero no dice aquí que ninguno va a ser convertido, que va a ser, traspuesto. Aquí no dice. Pero en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 15, del 15 al 16, dice que vamos a ser los que estemos vivos. Yo espero estar vivo también, tengo la esperanza de Pablo, que me puede pasar la misma de Pablo también, ¿verdad? Que yo espero estar vivo, pero el Señor no viene antes y me toca partir y espero, yo voy a oír la voz del Señor llamarme por mi nombre, aunque esté muerto. Creo en eso, tengo la esperanza, tengo la fe en eso, porque creo que Jesús no miente, la Escritura es evidencia. Entonces vemos que en el arrebatamiento hay resurrección de los creyentes, pero también hay transposición de los que estén vivos. Pero en esta resurrección, que se le llama la primera resurrección, es solamente los que fueron muertos ¿por quién? Por el anticristo, por negarse a adorar a la imagen de la bestia y por negarse a poner la marca en la mano derecha y en la frente. Perseveraron hasta el fin y por esto son salvos. Perseverar hasta el fin no es perseverar toda la vida, es perseverar hasta la muerte. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No es perseverar por 30 años, es porque en esos 7 años y particularmente en los últimos 3 años y medio, cuando el anticristo demuestra realmente quién es, les va a dar muerte a todos los que no se sometan a su poderío. Y estos van a reír, estos que mueran por el anticristo tienen un privilegio muy especial. ¿Cuál es? Van a reinar con Cristo 1000 años. 1000 años. Ahora bien, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Quiere decir que todos los que vienen de Caín, de todas estas generaciones de Noé, la generación de Noé dice la palabra de Dios que Cristo les predicó. Cuando dice que descendió a lo más profundo de la tierra y les predicó a las almas que estaban encadenadas. Estos eran los que en el tiempo de Noé desobedecieron. Pero para acá, de ese primer juicio, para acá, todos los que han muerto sin el Señor no van a resucitar ni en el arrebatamiento, ni van a resucitar en la primera resurrección, que son los muertos por el anticristo, sino que van a resucitar al final del milenio, que es cuando se establece el juicio del trono blanco. Entiéndalo ahora, como han enseñado muchos buenos pastores, nunca pida a Dios estar delante de Él en el trono blanco. Porque los que van al juicio del trono blanco, de acuerdo a la Escritura, es para condenación. Es porque no creyeron, ¿verdad? Para ustedes y para mí está el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, dicen las dos casi lo mismo. Porque es necesario, hermanos, dice el apóstol Pablo a toda la iglesia, es necesario, hermanos, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea esto bueno o malo. Eso es, dar cuentas nada más. Y en esto, como se le llama en la interpretación, es un juicio solamente como de avergonzarnos. ¿Por qué razón? Porque el pecado sale a la luz, Dios no puede encubrir el pecado, de otra manera Él no es santo. Pero todo ese pecado ha sido perdonado por la sangre redentora de Cristo, ¿verdad? Esa es la gracia. Ahora dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Quiere decir que a estos hombres y mujeres que mueren, y niños también, que mueren decapitados por no dejarse poner la marca del anticristo, se les llama bienaventurados y santos. ¿Por qué razón? No solamente porque van a ser resucitados y van a vivir, pero también porque van a reinar con Cristo los 1000 años. Y por supuesto viven eternamente para estar con Él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la promesa? La segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos. Es los que son lanzados al lago de fuego y azufre. Fíjese la tragedia. El diseño original de Dios era el lago de fuego y azufre, era para Satanás
para el anticristo y para la bestia, solamente. ¿Por qué va tanta gente allí? Porque en lugar de seguir a Cristo, decidieron seguir el mal. Y para todo hay consecuencias en esta vida. Si usted decide por Cristo, las consecuencias son buenas. Si usted decide contra Cristo, ahí están las consecuencias también. Esto no es de convencerme a mí o de que yo lo convenza a usted. Es fe, es convicción individual, examinarnos a nosotros mismos. ¿He creído yo en la palabra o tengo duda? Dice aquí, la muerte segunda no tiene potestad sobre esto. Quiere decir que ya no mueren, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. 1000 años. Fíjese bien que le pone en este momento la referencia 1000 años. ¿Por qué razón? Porque todavía dice al final de los 1000 años, Satanás va a ser suelto y alguno de ellos podría aún caer. Esa es la tragedia de todos nosotros. Y la dificultad de este tiempo es que ya no hay predicación. Ya no hay enseñanza, todo lo estoy viendo de Dios, estoy viendo ejecutar su juicio, estoy viendo al anticristo ser lanzado al lado de fuego, estoy viendo al falso profeta ser lanzado al lado de fuego, estoy viendo a Satanás ser atado. Si todavía decido creer en eso, ya no hay manera. Entonces, hay una promesa para estos que sufren, es cierto, en la tribulación van a sufrir. Mi amado hermano, voy a hacer una pausa aquí para explicarte esto brevemente. Cuando tú vas a visitar un edificio, sea nuevo o sea viejo, y tú oyes que de repente se dispara una alarma antes de que tú entres a la puerta, ¿todavía vas a entrar? No, ¿verdad? El evangelio es como una alarma, advirtiéndole a la gente, no entren ahí, no vayan ahí, sigan el camino que es Cristo. La mejor manera de evitarte todo esto, toda esta tragedia, es creer en el Señor y poner tu esperanza en Él antes de que estas cosas suceden, porque sí van a ser trágicas, pero van a suceder. Dios no va a cambiar su forma de hacer las cosas. Al contrario, nos va a ayudar a que nosotros nos podamos ajustar a su voluntad y a sus propósitos. Punto número 3 y último, después que vimos que hay resurrección de los que fueron decapitados por el anticristo, por no adorar la bestia y por no ponerse la marca. Esto se le llama la primera resurrección, lo cual no es la primera resurrección de la iglesia y de los creyentes, porque no solo va a haber resurrección, también van a ser traspuestos los que estén vivos. Tiene que haber personas vivas en ese momento. Dice así, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. De nuevo, el enemigo va a ser suelto de nuevo. Y dice aquí, y saldrá a engañar a las naciones. De nuevo, ese es su trabajo. Cuantas veces Satanás tenga la oportunidad, su deseo es engañar. Su deseo es engañar, su voluntad es engañar. Dice así, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. En la Biblia se han hecho muchas interpretaciones. Que Gog es Irak, que Magog es Arabia Saudita, que no sé qué, o Turquía. Son tantas interpretaciones. Esto a mí me suena más que una alianza de naciones. ¿Por qué razón? Por lo que dice a continuación. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiere decir que ahí sí todas estas naciones, imagínense, de las naciones viendo reinar a Cristo por 1000 años. Viviendo los efectos de un milenio de paz y aún al final de ese milenio poner su oído y su corazón a Satanás para levantarse en número que no se puede contar de nuevo a otra batalla con el Señor. Que ya no es Armagedón. Armagedón no es al final de los 1000 años, es al final de los 7 años de la tribulación. Y la diferencia, que ya se la voy a explicar dónde está. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese campamento de los santos? Jerusalén de nuevo. Ese ombligo de la tierra tan pequeñito que es Jerusalén. Es un problema para todo el mundo.
Y es indicio de lo que está reinando, de lo que se está moviendo. Dice aquí, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Fíjese cómo es eso. Israel no es perfecto. Nosotros tampoco. La Biblia dice, Israel peca mucho. Nosotros también, si somos honestos. Dice la Escritura que a pesar de eso, Israel es ¿qué cosa? La ciudad amada por Dios. Dios llamó a Israel antes de que fuera nación mediante un hombre, Abraham. Dios, de ese hombre, Dios sacó una nación que se llama hoy Israel. Igual a nosotros, Él nos escogió cuando nosotros no teníamos ni en nuestra mente el seguirle ni el conocerle. Así también tuvo Dios compasión de nosotros. Dice así, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En la batalla de Armagedón sale una espada de la boca del Señor. No es transliteral el asunto, pero con su boca le da muerte. Dice que la sangre sube hasta la altura de los frenos de los caballos, es 6 pies por 196 kilómetros. Se hace un lago de sangre en la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo. Pero esto de Gog y Magog es en otro nivel y ya no es por espada, es ahora ¿por qué? Por fuego que desciende del cielo. Son dos batallas distintas, espero que usted pueda verlo. Gog y Magog no es Armagedón. Yo a veces he visto doctores en teología hablando de la batalla de Armagedón y que por aquí va a entrar Gog y que por aquí va a entrar Magog. No tiene que ver una cosa con otra. Ambas batallas suceden porque las naciones se levantan a atacar a Israel. Esa sí es una coincidencia. Pero en la primera batalla hay un derramamiento de sangre brutal. En el segundo, fuego es derramado ¿desde dónde? Desde el cielo. Son dos cosas totalmente distintas y dos momentos totalmente distintos. Uno es antes de los 1000 años y otro es después de los 1000 años. No es la misma batalla, hermano. A mí, si queremos ser un poquito perezosos, decimos que sí, la misma batalla está. ¿Cómo va a morir un montón de gente? Pues no es así que se interpreta la Escritura. Para eso es el orden y la cronología, es el orden en el tiempo. Dice aquí, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Mi amado hermano, ¿por qué el diablo es lanzado al fuego de azufre? ¿Por qué? Porque era un arcángel, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que era un arcángel? Un querubín. Él no puede morir. Los demás que lo siguen, los seres humanos, sí pueden morir. Pero Satanás no. Por lo tanto, lo de él es un juicio eterno, porque él ya no muere. Dice aquí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quiénes? La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Tampoco ellos pueden morir. Por eso están en el lago de fuego para sufrir su condena por la eternidad. ¿Y serán qué cosa? Dice ahí. Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A veces se hace la imagen la gente y dice así, porque nos lo han enseñado así. La gente está sufriendo en el infierno y ahí pasa el diablo rojo ahí y lo toca, como burlándose. Aquí dice que ellos van a ser atormentados. O sea, no solo los otros que lo siguieron, pero también ellos. O sea, no es que va a estar uno gozándose y otros atormentados, porque esta es la imagen que se nos ha vendido en el infierno, ¿sí o no? El diablito, el cachudo rojo, ¿verdad? Bien contento de estar atacando a la gente, ¿verdad? Como que si está libre. No, en realidad él está atormentado también. Aquí lo dice. El diseño fue el diablo, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Ese era el diseño original. Como ellos no mueren, que estuvieran ahí.
Pero no dice que están gozándose de ver sufrir a los otros. Dice que ellos mismos van a ser, ¿qué cosa? Atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esa es su condenación eterna. A continuación, el próximo domingo le pedí a mi hermano Froilán que nos predicara. Pero después del próximo domingo usted va a ver el juicio ante el gran trono blanco. Y allí es ahora donde aquellos que siguieron a Satanás o que rechazaron abiertamente a Dios van a terminar yendo. En el lugar donde solamente era diseñado para Satanás, el anticristo y el falso profeta, ahora todos los que lo siguieron también van a ir con ellos. Y esta también es la justicia de Dios. ¿Qué buscamos cuando predicamos estas cosas? Que los hombres se aperciban, que los hombres puedan reflexionar y con sincero corazón aceptar la dádiva de vida eterna que es en Cristo Jesús. Que los hombres que hoy están de pie sobre la tierra puedan escuchar y tomar una buena decisión respecto de Dios y no rechazar esta dádiva e ir hasta esas finales consecuencias. El Evangelio es una buena nueva, ¿por qué? Porque en primer lugar recibimos malas nuevas, muy malas noticias. La mala noticia comenzaba por este hecho, dice, porque no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. Romanos 3:23 dice, ya se me olvidó, Romanos 3:23 dice así, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que tienen que venir primero las malas noticias. Y las malas noticias es que ninguno de nosotros ha sido bueno para merecer esa salvación, si somos honestos. No hablamos de mérito. Un día de esto escuchaba una alabanza. Qué linda la introducción, la música y todo. Y de repente comienza el cantante diciendo, hazme digno. Si Dios me hiciera digno de la salvación, no lo necesito a Él. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? La gracia o el hecho de que seamos salvos por gracia lleva indefectiblemente el requisito de que no somos dignos de esa salvación. No la merecemos. El peligro de la religiosidad es el peligro de la religiosidad dice, tú te lo mereces. Has hecho las cosas bien para Dios, por lo tanto, ese es un engaño. Probablemente el que está detrás de todo eso es Satanás. En la palabra de Dios, Dios no dice que somos buenos, pero dice que podemos ser salvos por gracia. Y esto significa que no lo merecemos, pero también significa que nunca lo vamos a poder merecer. Si somos honestos, nunca vamos a poder merecer la salvación de Dios. Por lo tanto, no debe ser requisito en nuestra cabeza. Quiero ser digno de ti. No, yo no puedo decir que soy digno del Señor. Y espero que usted entienda eso también y usted también tenga esa postura. No somos dignos de esta salvación. No somos dignos. Si alguno que se creyera digno, no necesita de Cristo. Pero en Él que es todo digno, que es toda gloria, que es toda honra, Él es el que nos hace salvos, por lo tanto la gracia es efectiva, funciona. Y así es como un pecador como yo es salvo por gracia. Y es así como pecadores y pecadoras somos salvos en el Señor. Es de esa manera que funciona. Para terminar el día de hoy, solo quisiera que viéramos en el resumen, como dice aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. De nuevo, amado con todo el corazón, la primera resurrección no es el arrebatamiento. Dos eventos totalmente distintos. Como también Armagedón y Gog y Magog son dos eventos distintos, dos guerras distintas. Pero aquí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es ser lanzado al lago de fuego y azufre, no tiene potestad sobre estos. Quiere decir que ya no mueren, sino que serán sacerdotes de Dios. Imagínense sacerdote, uno que está delante de Dios ministrando.
y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Así que por favor no se olvide eso. Ya, hermanos, estamos llegando prácticamente al final. La próxima vez vamos a terminar el capítulo 20 y luego nos queda solamente el capítulo 21 y el 22. Y finalizamos el estudio de Apocalipsis. Como está previsto, estoy orando, ¿verdad?, para comenzar el estudio de Hebreos, y si Dios me lo permite, quisiera poner un estudio en medio de esas dos cosas, pero ya les dejaré saber si puedo completarlo a tiempo, ¿verdad? Pero será algo muy breve, 1 o 2 sesiones, 2 prédicas, antes de comenzar Hebreo. Pero ya les dejaré saber. Por ahora, simplemente recapitulando lo que les he dicho, el milenio no es simbólico y no es solo en lo espiritual, el milenio es literal. Y de acuerdo al orden en la palabra de Dios por Apocalipsis 21, comienza al final de la tribulación, cuando el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Un ángel desciende del cielo, ata a Satanás por 1000 años, en los cuales Cristo reina sobre la tierra. 3 cosas tienen que suceder en ese milenio. Satanás está atado, Jesucristo reina sobre la tierra, y los que fueron decapitados por el anticristo reinan con él. La primera resurrección que se menciona aquí no es el arrebatamiento de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia no solamente resucitan, sino que son traspuestos los que aún están vivos cuando el Señor viene por su iglesia. Es necesario poner ese orden. ¿Cómo nosotros conciliamos esto? Muchos dicen, el dispensacionalismo lo inventó John Darby, ¿verdad? No es cierto, está en la Escritura. Que él lo haya deducido y lo haya establecido como una enseñanza es diferente. Pero en la Escritura se nos dice que estamos viviendo en la semana profética número 70 que profetizó el profeta Daniel allá por el año 586, antes de la manifestación de Cristo en la carne. Que iban a haber 69 años, y en el último, que le llamaba semana de años, 7 años, ¿verdad? Antes de eso, dice, toda la plenitud, dice, de Cristo será salva. Luego dice, entrarán, este último año son los 7 años de la tribulación, divididos en 2 partes. La primera es la tribulación, 3 años y medio, y la segunda parte, 3 años y medio, de la gran tribulación, donde el anticristo se levanta con furor a gobernar sobre la tierra y a marcar a todos los que lo van a seguir. Entonces tenemos la gracia, termina con el arrebatamiento y la revelación del anticristo, los 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, que culminan cuando el anticristo y el falso profeta son apresados y echados al lago de fuego, y Satanás es encadenado por 1000 años. En ese milenio de paz, Cristo reina sobre la tierra, Satanás está encadenado, y los que fueron decapitados por el anticristo reinan con él. Al final de los 1000 años, Satanás es suelto, vuelve a engañar a las naciones y se levanta una coalición, si se puede llamar de alguna manera, llamada Gog y Magog, que vuelven a guerrear contra Dios, pero son muertos esta vez no por espada, sino que por fuego. Y allí se establece el juicio del trono blanco, donde todos los que comparezcan al juicio del trono blanco va a ser para muerte eterna. Porque lo dice la Escritura y lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Fueron abiertos 2 libros, primero el libro de la obra y luego se abrió el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no es que fue borrado, el que no se halló inscrito, nunca estuvo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Se cumple la Escritura. Juan 5, dice el Señor Jesucristo, en el día postrero resucitarán los unos para vida eterna y los otros para condenación eterna. Pero cuando dice el día postrero, no es un día para todos, sino que es primero los escogidos, y luego del milenio los que no son escogidos se levantarán para ser juzgados y luego condenados a la muerte segunda. Mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, y a todos los que nos ven en la internet, es mi oración sincera, que aunque personalmente incluso no te conozca, que puedas poner tu fe en Cristo Jesús, para que cuando estos tiempos se cumplan,
puedas estar del lado de la vida eterna y de la salvación, y no del lado de la condenación. Espero que tenga la convicción por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, la fe que tú profeses sea una fe verdadera que glorifica a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra santa y bendita, por lo que nos alimenta, Señor. Pedimos en esta mañana, como está prometido, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que complete toda revelación en nuestra vida, que nos permita comprender qué es lo que tú enseñas, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a conocer la verdad, Señor, porque sin ella nadie puede, Señor, glorificarte. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. De donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz, abundante favor y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén